Buenas, ¿se escucha bien? Sí, licenciado. Licenciada. Muy bien. Entonces, por favor, Aldo, si puedes poner presentación. Les pregunto, Sí, licenciado. les pregunté ese ejercicio. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, la siguiente, Aldo. Bien, entonces vamos a continuar preguntando al azar para ver un poquito de que uno lee, explica. Entonces ustedes van a leer la siguiente, la lámina que está en la computadora. Y voy a preguntar y voy a anotar, ¿verdad? Porque aquel compañero que yo pregunte que si le hace falta 1 o 2 puntos para sacar 81, pues aquí lo tengo anotado. Por cierto, ya había su nota, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya los vimos. Muy bien. Entonces tienen que dar 81. Hay algunos que todavía les falta para llegar a 81. Bien, entonces pregunto al azar y Armando Arita. ¿No está Armando? Arita García. Buenas tardes. Arita. Lo escucho. Bueno, entonces, si puedes leer lo que está en la lámina. En esta acción desaparece. Espera un momento, que la pestaña se tomó. En esta acción desaparece la apuesta sacramental y se limita a pedir al magistrado el nombramiento de un juez o árbitro como consecuencia de que el demandado no acepte pagar la deuda que reclama el demandante, surgida por una expulsión o contrato verbal, o bien para pedir la división de una herencia. De ella también nos informa Gallo. Las institutas. Las institutas 417. en el siguiente caso, requería la presencia de partes ante el magistrado. El que afirmaba su derecho, el demandante eventualmente negaba dicha pretensión, acto seguido que él solicitaba al magistrado que designase un juez o árbitro para la resolución del conflicto, utilizar determinados casos como la división de herencia o de una cosa común. Muy bien, gracias, Armando Arita. Nada. Ahora Carlos Adolfo Acuchán. ¿Está? Bueno, tomo lo anoto para después. No digan que me pregunté. Carlos Acuchán no está. Licenciado, disculpe, él escribió en el chat y dice que su micrófono no funciona. No funciona. Muy bien. Entonces, Carol Inés García. Sí, Nosotros damos en Word los ejemplos. Ustedes denme el ejemplo que está sobre acción de ley por petición de juez o árbitro. permítame, licenciado, ahorita lo voy a buscar. ¿Es el que envió la vez pasada? Sí, la vez pasada. Ok. Lo envió Aldo para ustedes.
¿Lo tiene? Ya le encontré el Bueno, ¿cuál es el ejemplo? es actio sacramento, ¿es eso? No, ¿O cuál? el que estamos leyendo. Es el que dice por petición de juez o árbitro. Está casi Está al final abajo. de la primera hoja. La acción de ley de petición de juez o árbitro. Sí, Hola. es la Por condición. Ujú. De petición de juez o árbitro. Ah, bueno. ¿La leo toda? ¿O por donde decía requería la presencia? No, es de los Es el ejemplos. ejemplo. Bueno, Del vamos demandante a- y demandado. Ah, ya. Donde dice ejemplo demandante. Sí, Ah, bueno. Dice de ella, también nos informa Gallo INS 417A con el siguiente caso. Demandante. Afirmó que debe dar 10,000 tercios a causa de un contrato verbal. Te pido que digas sí, verdad o no. Demandado. El demandado decía que no era verdad. Demandante, dices que no y por ello a ti, pretor, te pido que nombres un juez o árbitro. ahí termina, ¿verdad? Sí. Bueno, explico esto. Mientras la acción de ley por apuesta sacramental es una apuesta general. Esto es que es aplicable a cualquier caso. La acción de ley por petición de un juez o de un árbitro es una acción especial, ya que solo procede en algunos casos, como por ejemplo, procede en la división, en las acciones divisorias, es decir, para pedir la división de la herencia o de la cosa común en la copropiedad o el delinde de terrenos. Entonces se trata de llevar a cabo la participación de forma tal que cada uno reciba lo que le corresponde. Algunos estudiosos en cuanto al derecho romano y particularmente lo que son las acciones de ley o actio legis, indican que en realidad no existe una verdadera controversia. Porque la persona que resuelve el litigio recibe el nombre de árbitro. En otro aspecto especial que también se da, decíamos que se da en especial esta ley por petición de un juez o árbitro, también se da la primera de las cuestiones, decía, la herencia, por ejemplo, la división de la herencia del linde de un terreno. También se da en caso de créditos resultantes de una estipulación en un contrato verbal. Obviamente era solemne. Y se da en virtud del cual una persona se podía obligar a cualquier prestación, como por ejemplo a pagar una cantidad de dinero o transferir la propiedad de una cosa. Entonces la acción por petición de juez o árbitro sirve para verificar la celebración verbal de un contrato. Eso es, digamos, esta acción de ley por petición de juez o árbitro. La siguiente, por favor, Aldo.
Tirsa Pineda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Tirsa. Tirsa Pineda. Muy bien. Por favor, lea lo que está en lo que está en la pantalla. Ok. Legislación per condicionem, acción de la ley por condición. Es más tardía a las anteriores. Se introduce por una lex Cilia en el siglo III a.C., en origen para las deudas que consistían en una cantidad cierta de dinero. Posteriormente se amplió su aplicación a cosas inciertas. Ante la negativa del demandado se reconoce una deuda. El demandante, sin tener que expresar el motivo de su reclamación, se limita a solicitar la comparecencia del demandado a los 30 días con objeto de elegir al juez. No se consideraba necesario que el actor manifestara las causas de su demanda, pudiéndose limitar a afirmar la existencia de la deuda y solicitar la presencia del demandado en un término de 30 días para designar al juez. El término conditionem deriva de condici, que significa emplazar a alguien. Gracias. Susana Karina Cos. Dígame, licenciado. El ejemplo de esta acción, por favor. Permítame, ahorita se lo leo. Vale. Dice, ejemplo, afirmó que me debes dar 10,000 sesterios. Te pido que me digas si es verdad o no. El demandado. El adversio decía que no. Demandante. Dices que no y por ello te emplazo para elegir juez dentro de 30 días. No. Bueno, explicamos esto y esta acción de ley por condición fue creada para la recuperación de créditos, ¿no?, referentes a una determinada suma de dinero o una cosa determinada que posteriormente se amplió a indeterminado. Es decir, que en primera instancia era una cosa individualmente designada. Por ejemplo, el esclavo o cierta cantidad de cosas fungibles. Fungibles puede ser como 30 medidas de trigo, ¿verdad? Este procedimiento de acción es similar a las dos anteriores, ¿eh? Si el deudor se negaba a pagar la deuda, el actor lo requería comparecer al nombramiento de juez. Por eso se da el nombre a este procedimiento de ley, que es a la acción de ley por condición, ¿verdad? Entonces se requería al deudor, ¿verdad?, a comparecer. Cuando digo el juez siempre se da en primera instancia con el magistrado pretor, que es el que, producto de lo que establece en el edicto, debe cumplirse con lo que acaba de decirnos Susana, ¿verdad? Es decir, requerir el pago de una deuda, ¿verdad?, que puede ser una cosa también fungible, ¿verdad?, o incluso la de un esclavo. Estas tres acciones de ley, le pregunto a Scarlett que estas tres clases que acabamos de ver pertenecen entonces a las acciones de ley y son las, le pregunto, ¿son las que se llaman
declarativas o ejecutivas. ¿No está Scarlett? Bueno, entonces pregunto a Sidenay Pilo. Sidenay de Pilo. Bueno, Úrsula López. Sandy Lux. Buenas tardes. Sandy, estas tres acciones de ley que acabamos de ver pertenecen al lo que es el procedimiento actio legis. Estas tres que acabamos de ver pertenecen a las acciones declarativas o ejecutivas. Pues yo creo que podría ser ejecutivo. Yo creo no. Tampoco es ejecutiva, son declarativas. A ver, ¿por qué pregunto esto? Porque estas tres, obviamente, por ser declarativas, es que damos el ejemplo, los ejemplos. Porque las que siguen sí son de carácter ejecutivo, ¿verdad? Entonces usted, Sandy, léame la siguiente, por favor, ponelo, Aldo. La siguiente. Lea esto, Sandy, por favor. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Legis actio per manus iniectionem. Acción por apreciación corporal. La acción por apreciación corporal facultaba al acreedor cuya pretensión no ha sido satisfecha a aprehender corporalmente al deudor, llevándolo ante el magistrado. Esta acción procedía cuando el demandado había sido condenado por el juez a causa de una demanda o bien si el demandado reconocía expresamente la pretensión del actor. Se había producido la confessio in iure, que esto es cuando el demandado reconocía ante el magistrado durante el desarrollo del proceso que el demandante tenía razón en sus pretensiones. 30 días después, el acreedor llevaba al deudor ante el magistrado, imponiéndole las manos sobre el cuello. El magistrado entregaba el deudor al acreedor para que lo exhibiera 3 días de mercado y lo pudieran rescatar pagando su deuda. Gracias, Sandy. Bueno, explicando esto, para comprender un poco sobre lo que estamos hablando de las acciones ejecutivas. En primera instancia, para que se den estas dos acciones, tanto la que tenemos en pantalla, que es la apreciación corporal, como la siguiente, que es sobre una prenda, son de carácter ejecutivo. Esto quiere decir que en todo procedimiento ejecutivo se exige para iniciarlo que el actor cuente con un título ejecutivo. Bueno, el título ejecutivo son la confessio in iure, es decir, que el demandado reconoce las pretensiones y da por válidas o ciertas lo que manifiesta el actor, ¿verdad? Es el confessio in iure, o una sentencia de juicio. Esas sentencias de juicio son las que nacen de las acciones declarativas, es decir, de las tres que vimos anteriormente, que es la apuesta sacramental, vamos a ver, la apuesta sacramental, la de la acción de ley por condición y por petición o juez de árbitro, son declarativas. Y ahí, si hay apertura a una acción por parte de que autoriza
el pretor, magistrado pretor, ¿verdad? Que en este caso se dice, y anótenlo si no lo tienen, porque va a venir en el examen, ¿verdad? El magistrado tiene la facultad de dare o negare actium, esto es, de dar o negar acción. Y el actor es el que tiene la facultad de postular acciones, es decir, de pedir la acción. Entonces, dado estos requisitos que plantea el procedimiento de legis actiones, entonces vemos que esta ley, ¿verdad? Ya hay confesión o ya hay una sentencia, por eso es una acción ejecutiva, ¿no? Y el procedimiento consiste en que esta acción tiene características de defensa privada. En él el acreedor prende o aprehende a su deudor, y si éste no satisface su obligación en un cierto plazo, como pudo haberse manifestado ese plazo en una acción declarativa, podía venderlo como esclavo, ¿verdad? Incluso podía matarlo, ¿verdad? Lo cual constituye una especie de venganza. Cuando la justicia de carácter privado, en este caso, constituía el único medio que disponía el acreedor, ¿verdad? Y era suficiente la existencia de una deuda para realizar esta de aprobación corporal. Podía aplicar lo que denominamos el manus iniecto, que en primera instancia debería de aprobar el magistrado, ¿verdad? De que podía llevarlo ante su presencia. Entonces, eso es sobre la cuestión de la aprehensión corporal. La siguiente, Aldo. Entonces, la siguiente es bastante comprensible en cuanto a que es la acción de toma de prenda, ¿verdad? Entonces, como tenemos ahí la acción de toma de prenda, facultaba al acreedor a apoderarse de una cosa, de cosas muebles, ¿verdad?, pertenecientes al deudor para satisfacer su crédito, no siendo necesaria la presencia del magistrado. Se aplicaba restringidamente a ciertos casos señalados por la ley, como contra los contribuyentes morosos o los créditos de carácter público. Se apoderaba de bienes del deudor en presencia de testigos. Bueno, esta acción, para ilustrar un poco la lámina que tenemos, cuando hablamos de prenda, hablamos de el término romano es pignoris, ¿verdad? A otros también le denominan como espío, ¿verdad? Esta también usa una acción ejecutiva, es decir, ya existió la confesión in iure o bien una sentencia previa, ¿verdad? Por ejemplo, si se vendía para un sacrificio un animal, ¿verdad?, y el comprador no lo pagaba, ¿no?, se tenía entonces en contra de este comprador que no pagó, llevarlo, quitarle una prenda igual mueble, ¿verdad? Por ejemplo, para sacrificar un animal podría ser un cerdo, ¿verdad? Entonces, esta acción se desarrollaba fuera del tribunal, ¿verdad? Y frente a testigos, ¿verdad? Y por eso no requería la presencia del magistrado, ¿no? Este procedimiento de acciones de ley está basado entonces
en una sentencia previa o la confesión, ¿verdad? Que son de los dos aspectos de los cuales se habla para que sean de carácter ejecutivo, ¿verdad? Y con estas dos acciones ejecutivas son las que culminamos lo que son las 5 acciones de ley que contiene el procedimiento Actio Legis. Posteriormente vamos a ver, o seguidamente vamos a ver lo que es las fases o el desarrollo de las fases del procedimiento Legis Actionis. La siguiente, Aldo. Bueno, mire, este ya es el procedimiento, es decir, si se acuerdan cuando había el procedimiento romano en general, ¿verdad? El procedimiento, que es este procedimiento, que es de carácter de los juicios privados o es producto de los juicios privados, el Actio Legis, pero en términos generales el procedimiento, ¿verdad? Es la sucesión de actos jurídicos que se inician, ¿verdad? Con el ejercicio de la acción y conducen a la obtención de una sentencia. Entonces, para efecto que se pueda llevar esta acción, se da este desarrollo de las fases de las acciones del procedimiento, o la Actio Legis, perdón. Entonces, estas 3 primeras, que la primera es in jus vocatio, o la citación, y la otra es el manus iniectio extrajudicial, ¿no? Si ustedes ven en la primera de la citación, ¿verdad? Que por parte del demandado hace un llamamiento privado para que estén las partes ante el juez, ¿verdad? Las partes que que tienen una controversia, ¿verdad? Y que para efectos de la normativa romana, para dirimir estos conflictos o controversias, deben de presentarse entonces las dos partes que tienen este problema, ¿verdad? Eso es en primera instancia. En la segunda, yo les pregunto, fíjense, por eso es la riqueza del derecho romano. ¿Dónde vimos nosotros de las acciones de ley donde hablamos del manus iniectum? ¿Quién me dice dónde vimos el manus iniectum? ¿No? No hay quien se quiera ganar puntos. Bueno, de acuerdo. Lo acabamos de ver, ¿verdad? ¿Dónde está el manus iniectum? Es en la acción de aprehensión corporal. Correcto. Entonces, ahora aquí vamos, que esa era una acción de esto de aprehensión corporal, es una acción ejecutiva del procedimiento de Actio Legis, ¿verdad? Previo a una sentencia, una confesión. Pues igual, en el segundo punto del desarrollo de esa sucesión de fases del procedimiento de acciones de ley, aquí también se manifiesta el manus iniectum, es decir, que se puede llevar al demandado, ¿verdad? Previo a autorización del magistrado, ¿verdad? A llevarlo para que se presente para desarrollar las siguientes fases del procedimiento Actio Legis. Posteriormente, tenemos la tercera, que también es fundamentalmente de presencia de las partes. La tercera, Aldo.
Porfa. Entonces la tercera, miren pues, la primera, la segunda y la tercera es que es previo a desarrollar, ¿verdad?, el desarrollo o la problemática o la controversia. En estas tres primeras no se está hablando de la controversia, se está hablando de presencia. Por eso que en la tercera está el cómo puede evitar la presencia del demandado, ¿verdad? Es a través del vindex y el vas padimonium. Y evita el mano siniecto, que lo lleven, ¿verdad?, ante la presencia del magistrado. Tal vez para corresponder en la actualidad, cuando se cita a una persona, se cita una, dos, y en la tercera es llevado por medio de las autoridades correspondientes actualmente ante el juez, ¿verdad? Pero en este entonces era ante el pretor. Entonces, para evitar que lo llevaran así, entonces él podía, para garantizar la presencia posterior, y en las posteriores también actuaciones procesales, podía enviar un fiador, ¿verdad?, un vindex, ¿verdad?, que pueda representar, ¿verdad?, al demandado. Entonces, y si esta obligación de presentarte a un veedor para garantizar, digamos, su presencia en el día señalado por el magistrado. Entonces, los tres es de presencia, ¿verdad? Uno, la citación, pues normal, que puedan presentarse. La segunda, que es el manus siniecto, que lo lleven, pues, digamos, entre comillas, llevarlo a la fuerza por parte del demandado. La tercera, pues, que sea representado por un fiador. Bueno, esas son las tres primeras. La 4 es pedir la acción. ¿Quién pide la acción? Les pregunto, porque miren, el examen van a ver un pequeño ensayo la otra semana. El demandante. El demandante. El demandante. El demandante. Muy bien. ¿Y cuál es el término romano para pedir acción? Postular de acción. Postular de acciones, ¿verdad? Y si el magistrado considera que el pedir acción de conformidad con el edicto que él estableció para poder ver todo este tipo de acciones, si él considera que es presentada de conformidad con ese edicto, él puede dar la acción. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término romano para dar acción? Dare o negare acciones. No, dare. Porque por eso ahorita estamos hablando del procedimiento de actio legis, y entonces va a pedir la acción, y en este caso asumimos que va a dar acción, no negare. Claro, ahí tenemos que va a pedir acción o concederla o no el magistrado, ¿verdad? Entonces, si esta acción es concedida o no por el magistrado, ¿verdad?, cuando lo concede, fíjense, pues, cuando lo concede es el momento en que formalmente se inicia el proceso, formalmente. Y cuando es denegada, se dice que el proceso nunca se inició. Entonces, ¿qué recogemos de esto? Pedir acción. Bueno, que nace a la vida jurídica, ¿verdad?, para efectos de dirimir la controversia entre las partes
cuando el magistrado dare acción, ¿verdad? Y si lo niega, se dice que el proceso nunca existió, nunca se inició. Entonces, las primeras tres, presencia. Esta, se concede o no la acción, ¿verdad? La quinta nace por bien la acción, ¿verdad? Y entonces en la número 5, la fase 5 es la posible confeso in iure. El posible confeso in iure es lo que decimos que el demandado que acepta todas las pretensiones del demandante, ¿verdad? Las consideras como válidas, ciertas, ¿verdad? Y entonces en tal virtud se dice que se produce la confesio in iure, ¿verdad? Con valor similar a de una sentencia. Por eso la confesio in iure como la sentencia son requisitos para las acciones ejecutivas, ¿verdad? Para ejecutar, entonces ya lo resuelto por un magistrado, ¿verdad? Tenemos posteriormente la litis contestatio. Esta es la parte más importante de lo que denominamos la fase in iure. Recuérdense que cuando empezamos a hablar de estos pasos o fases del procedimiento de legis acciones, empezamos con la fase 1, para ponerlos así más de mayor comprensión. La fase 1 es la fase in iure, que es ante el magistrado. Entonces se llevan todos estos pasos, ¿verdad? Los de citación, los de presencia y de dar acción, ¿verdad? Y el de ahorita estamos hablando terminando lo que la confesio in iure. La litis contestatio, entonces, viene a ser la parte más importante de esa fase in iure, ¿verdad? Porque es el proceso de intermedio de litigio en el que por una parte se va a poner fin a la fase in iure ante un magistrado y por otra parte indica que tras el nombramiento de un juez se procede a iniciar la fase de apud iudice, es decir, ante un juez. Entonces, en este momento procesal, las actuaciones de las partes quedan acreditadas con testigos. Estos testigos incluso eran concentrados por el tiempo que podía llevar el proceso. Bueno, aspecto que cambió en el otro procedimiento, en el siguiente procedimiento, que es el formulario, ¿verdad? Entonces, la litis contatio es como un acto bilateral, ¿verdad? En virtud del cual las partes acuerdan la designación de un tercero, es decir, de un juez, para que dicte la pertinente resolución del juicio o sentencia del juicio. Se destacan dos efectos importantes de la litis contestatio. Por un lado, impedir que las partes puedan en lo sucesivo o con posterioridad modificar las actuaciones, pronunciamientos ya limitados en esta fase in iure. Y por otro lado, la obligación de someterse al pronunciamiento del juez, ¿verdad? Porque ellos son los que van a estar de acuerdo con el nombramiento del juez o bien de mutuo acuerdo pueden seleccionar al juez. La siguiente alto. En esto decíamos con la litis contestatio es la parte más importante con la que termina la fase in iure. Aquí agregué lo que era la designación del juez, es decir, hay elementos suficientes para que la acción planteada por el actor sea resuelta por el juez. Bueno, entonces se procedía al nombramiento de un juez.
eligiendo los comandos de común acuerdo o mediante un sorteo que se llama sortiti entre los jueces, ¿verdad?, inscritos en los colegios de recuperadores o de centubiri. Bueno, entre ellos de común acuerdo se daba el nombramiento del juez. ¿Y las funciones del juez cuáles eran? La altercatio, que es el debate, y dirigir las prácticas a los medios de prueba. Todos los medios de prueba que tuviesen las partes, ¿verdad? Entonces, dirigir el debate en que, tal como se dirigieron en primera instancia con el pretor, ¿ya?, tienen que generar entonces la controversia, el debate, ¿verdad? Entonces se desarrollaban esto en un lugar público, el día y hora designada por el juez. Todas las sesiones eran orales y tenían que terminar antes de la puesta del sol, ¿verdad? El plazo máximo de duración del proceso era de 18 meses, ¿verdad? Y era tan solo un año para los restantes juicios, que son los que están más contemplados en lo que llamamos el procedimiento per fórmula o el cognitio extra ordine, ¿verdad?, que lo vamos a ver, esos procedimientos. Entonces la fase, con el nombramiento del juez, se apertura entonces la fase, gracias, apud iudice, es ante el juez. Recuérdense que el magistrado es un experto en derecho, el que conoce in iure, y el juez es una persona que no tiene experiencia en el derecho o conocimientos amplios del derecho. Entonces, este juez, ¿verdad?, aquí, en esta fase, tienen que nuevamente presentarse, ¿verdad?, las partes, ¿verdad?, y el que no se presente pierde el proceso o el juicio. El juez va a hacer una recapitulación de los hechos, ¿verdad?, para que pueda generarse el debate. Va a hacer la práctica de las pruebas, ¿verdad? Entonces, todas las partes están obligadas a aportar sus medios de prueba. En esta fase tampoco, en esta práctica de las pruebas, tampoco el juez podría o estaba obligado a realizar una investigación, ¿verdad? Como en la actualidad para que se lleve ante un juez y conozca una controversia o una litis, ahora hay un órgano importante que conoce, que investiga, que es ahora en Guatemala es lo que nosotros hablamos de los fiscales, ¿verdad?, del Ministerio Público, que son los que investigan, y si consideran que hay que trasladar o alzar un caso, lo lleva ante el juez. Entonces, en ese periodo histórico de Roma, con la Actio Legis, no estaba obligado a realizar una investigación, ¿verdad? Todo se hacía bajo juramento, ¿verdad? Y las pruebas documentales tenían un valor muy secundario, ¿verdad?, para el juez, siendo lo más importante las declaraciones de las propias partes y la de los testigos, ¿verdad? Por eso los testigos eran concentrados durante todo el desarrollo del proceso de Actio Legis. Será dictar sentencia, de acuerdo al criterio, a los principios de honorabilidad, de objetividad y de realidad que tenía el juez para dictar sentencia, ¿verdad? Entonces aquí se condena o no al demandado. Si se
Si se condena, podemos llamar que es una sentencia condenatoria o bien una absolutoria, si en caso. Entonces, no había señalamientos de acuerdo a los valores del juez de sentenciar al demandado. En los juicios divisorios se podía repartiendo el objeto entre los litigantes. La sentencia servía para la construcción de nuevos derechos para sus dignatarios. La sentencia que emite el juez es inapelable. Es decir, no existe una segunda instancia o un tribunal de alzada que pueda revisar acciones, hechos de forma o de fondo, fundamentalmente de fondo, para revertir la sentencia emitida por el juez. Entonces, con esto hay que bien clarito que la sentencia es inapelable. Recuérdense que es una de las características que hablamos de las acciones de ley, que era sacramental, que era formalista, nacionalista e inapelable la sentencia dictada por el juez. Y finalmente la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Si a los 30 días no ha cumplido con el contenido de la sentencia, el vencedor procedía a un nuevo juicio ejecutivo. Los últimos dos que vimos son de carácter ejecutivo, ¿verdad? Aquí como podría hacerse, entonces los de ejecutivo, el manus siniectum, ¿verdad? O el pignoris, tal como los hablábamos anteriormente. Y preguntas sobre esto. Una pregunta, ¿será que puede volver a explicar el quinto punto? Es que no la escuché muy bien por mi internet, disculpe. Se refiere a... Ejecución de la sentencia. Eso pertenece entonces a qué fase, iure o apud iudice. Lucía. Vamos, vamos. ¿Ah? ¿Cómo? Iure, no. No. Iure es ante el magistrado. Ah, entonces el... Si no es A, es B, ¿verdad? Claro, pero en el examen ya van a ver que ahora, por eso no les vamos a dar preguntas para esta segunda, va a ser muy práctico, va a ser práctico. Ahí por ejemplo, va a venir una... va a venir una prueba, más o menos así. El ejemplo dice, Cayo Leilio, el lugar teniente de Publius Cornelius, por el precio de 300 sestercios, compró a Sempronio 3 caballos, los cuales se llevaban a la cuadra de Cayo Leilio. Solo se mantienen echados los que compró, que son los caballos, ¿verdad? Para montarlos, lo cual evidenció que los caballos estaban enfermos. Ahí vamos a hablar de qué tipo de acción. Y en las pruebas que yo les tengo para ustedes ya la otra semana sobre lo que hemos hablado,
es de procedimiento romano, todo. Postulare acción, dare, no dare, qué tipo de acciones, cuáles son ejecutivas, cuáles son ejecutivas, cuáles son a qué se refieren los primeros tres fases del iudicen, perdón, del iure, y así voy a hacer esa prueba la próxima semana. Entonces, traten de leer un poco ya esto que tienen para efectos de una prueba. Entonces, ¿cuál quiere que le explique, Lucía? El quinto punto, por favor. Si no es tanta molestia, disculpe. No, a mí no me molesta en nada. Para nada, no me molesta, ¿ve? Le agradezco mucho. No, para nada. No. Solo mi cámara está un poco mala, pero bueno. Ay, ¿se ve? No. Sí, se escucha. Sí, se escucha, licenciado. Se escucha. Gracias para la compañera que el cuarto punto va relacionado con el quinto. En el cuarto punto, que es dictar sentencia de la fase apud iudicem, previamente ya se presentaron las pruebas y valoró el juez, ¿verdad? Y si considera que hay elementos suficientes para condenar a una de las partes, que generalmente era el demandado, emitía una sentencia condenatoria, la cual no podía ser apelable. Les digo que es una característica del procedimiento actio legis. Y la ejecución de la sentencia a los 30 días debe de cumplirse lo resuelto por el juez. Entonces, si el juez, si en este caso el condenado no cumple con la sentencia, esta sentencia se va a convertir en un título ejecutivo, ¿verdad? Es decir, para que se ejecute. Por eso es bien rápido los títulos ejecutivos, ¿verdad? Y por eso se puede realizar en estos tipos de procedimientos, tanto el de acción corporal, ¿verdad?, como corporal, pues puede, es decir, llevarlo a la fuerza el condenado, ¿verdad? En este caso generalmente es el demandado, o bien agarrar una cosa que pueda compensar la deuda que tenga con el actor, si es el demandado. Entonces, vemos que aquí por eso son los ejecutivos, porque se realizan rápidamente, porque ya una sentencia, ya no se va a aperturar un juicio con presencia, con el dar de acción, y aquí ya se dio. Entonces es de carácter ejecutivo, de sentencia. No sé si quedó claro para usted, compañera. Sí, licenciado, le agradezco demasiado. Vaya, estoy para servirles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están listos para una prueba? La próxima semana. Mejor el otro mes. Va, la próxima semana, ¿eh? ¿Están listos? Usted diga, cuando yo les pregunte que estén listos, díganle como le dijo cuando éramos pequeños con mi hermano. Le preguntó mamá, ¿está listo para ir a misa? Pero como él era bien contestatario, le dijo, estoy listo desde que nací. Entonces ustedes tienen que estar listos. Y leer y ser, para llegar ojalá que puedan llegar a 90 sus notas. Bueno.
porque el que baje 81, no voy a estar yo satisfecho y me voy a sentir muy mal para recomendarlo. Pero van bien, la mayoría, ya vieron sus notas, van bien. Entonces me voy a quedar acá para que entonces la próxima semana veamos el procedimiento formulario. ¿No hay preguntas? Licenciado, ¿la prueba la hará en clase o ¿Comanda? en alguna plataforma? ¿La prueba la realizará en la clase o Sí. la hará? Ah, bueno. Se la voy a poner en pantalla y ustedes van a resolver. Aunque pretendo que le llegue a cada uno de ustedes para que nos resuelva ese día de clase. Gracias, Ustedes licenciado. lean todo lo que es el procedimiento de actio legis, que sobre eso voy a preguntar. Gracias. Vaya, Armanda, vaya, Silvana. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien.